Párrafo 11 se lee como dice a continuación. Me ayuda Clarisa. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra. Sin embargo, la obra de predicar la palabra no es tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y cualificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben. Entonces está claro para nosotros ahí en ese párrafo, ¿verdad? Que siempre y cuando un hombre sea dotado y cualificado por el Espíritu Santo y aprobado y llamado por la iglesia, puede y debe desempeñar la labor de enseñanza. Entonces, miremos qué dice eso. Pero qué nos dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 4, del 10 al 11. ¿Alín? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, que cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Espíritu Santo reparte dones en medio de la iglesia para la edificación de la iglesia. Entonces, cada quien que ha recibido un don espiritual para edificar a la iglesia, debe usarlo para eso. Y aquí, hermanos, es necesario que nosotros hagamos una distinción entre los dones que son espirituales para la edificación de la iglesia y los otros dones que son unos dones secundarios que nos sirven a nosotros a servir de acuerdo a nuestra vocación a los santos. Porque no todos los dones que el Señor da son para edificación de la iglesia. Otros dones son para la ayuda de los santos. Otros dones son para el trabajo en el ministerio, ¿sí? Pero no necesariamente para la edificación a través de la enseñanza de la iglesia en el culto al Señor. No son para ser usados en el culto al Señor, ¿verdad? Porque cuando nosotros no entendemos esto, tenemos aquellos que tienen el don de entretenimiento, ¿verdad? El don de cantar o el don de ejecutar todo tipo de instrumentos, o algunos pensando, ¿verdad?, que tienen el don de magia para edificar a los creyentes y compartir el mensaje del evangelio, ¿verdad?, a través de los trucos y a través del entretenimiento y todo ese tipo de cuestiones. Solamente los dones espirituales que da el Espíritu Santo sirven para la edificación de la iglesia, que estos son la predicación, la enseñanza y todo este tipo de situaciones. Entonces dice, si alguno habla, el verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es, si a alguien se le ha sido dado el don del habla, el don de expresión, el don de poder enseñar, entonces hágalo conforme a la palabra de Dios. O sea, el hecho de que alguien sea maestro, que tenga esa enseñanza, puede ser también que use ese don sacando de otra fuente o enseñando alguna otra cosa que no sea la palabra de Dios. Pero si queremos que sea para la edificación de la iglesia, ese don tiene que ser utilizado de acuerdo a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme el poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hay dones que el Señor da específicamente a los pastores como encargados de los misterios, de administrar los misterios de Dios. Y entonces cuando se ministra la cena o cuando se ministra la ordenanza del bautismo, entonces el pastor debe utilizar esos dones para glorificar al Señor Jesucristo, ¿verdad?, y para edificar a la iglesia. Entonces, algunas prohibiciones no fundamentadas que encontramos en nuestro medio hoy día. La prohibición de predicar a los que no son ministros está generalmente relacionada con una distinción antibíblica entre ministros y ancianos. No hay, sin embargo, precepto alguno para prohibir a ningún cristiano
que predique el evangelio según tenga oportunidad. Entonces, sí me gustaría que estén acá para que puedan ver la pantalla y para que puedan ver todo el mensaje. Bienvenida, bienvenida. No, no se preocupe. Sabemos que el tráfico está difícil a esta hora. Entonces, mis hermanos, en nuestro contexto, muchas veces algunas iglesias dicen que solamente los ministros y solamente los pastores son los encargados de predicar en medio de la iglesia y que nadie puede predicar si no es el pastor o si no es un ministro primario, dicen algunas iglesias, ¿verdad? No puede llevar a cabo la tarea de la predicación. Sin embargo, nosotros no vamos a encontrar ningún precepto en la Biblia que nos diga que un cristiano no puede predicar el evangelio cuando éste tiene la oportunidad de hacerlo. Sí lo puede hacer. Cualquier persona puede compartir el mensaje del evangelio. Cualquier persona puede predicar en el contexto adecuado y bajo el orden y la sujeción a la iglesia. Los pastores que dicen no, nadie que no sea ministro no puede predicar, lo hacen bajo una postura autoritaria y inflexible que no está fundamentada en la palabra de Dios. Cada cristiano, puede y debe compartir según tenga oportunidad, siempre y cuando lo haga en el orden correcto. Esto se da a una mala distinción de los ministros y de los oficiales de la iglesia, ¿verdad? Y que se les atribuye que solamente los pastores son los que deberían predicar o solamente incluso los diáconos como aprendices de pastor deberían de ser los que están predicando, pero esas distinciones no las vemos nosotros en la palabra del Señor. Todo creyente que pueda compartir el evangelio, que pueda predicar, debería hacerlo según tenga oportunidad, siempre y cuando esté sujeto y en el orden que el Señor demanda dentro de la iglesia. Hay ejemplos de cristianos que están predicando la palabra y que no eran ancianos ordenados, que no eran oficiales en una iglesia. Por ejemplo, tenemos en Hechos de los Apóstoles 8:5 a Felipe. Amén. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe era un evangelista y Felipe no era un anciano ordenado, sino que él pertenecía a la iglesia, ¿verdad? Y él predicaba tenazmente el evangelio. Ahí en esta escena al etíope eunuco, ¿verdad? Y a otros que estaban por ahí. Hechos de los Apóstoles 11, del 19 al 21. Mauricio. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Estos eran los discípulos que iban huyendo de la persecución que había contra los cristianos. Entonces todos ellos predicaron a las personas que iban encontrando en el camino y muchas personas creyeron a causa de la predicación de estos varones que nuevamente eran discípulos, no eran ancianos ordenados, no eran pastores. Entonces vemos un asidero en la palabra de Dios para poder decir libremente que es el deber de cada creyente predicarle a otros según tenga oportunidad de acuerdo al orden dentro de la iglesia. Ahora miremos cuál es ese orden en la iglesia. Hay preceptos y principios que requieren del cristiano que evite el orgullo y someta a la iglesia y se someta a la iglesia y a sus supervisores en la estimación y en el ejercicio de sus dones.
aunque es deber de todo creyente predicar, hay un orden regulado en la palabra de Dios de que, por ejemplo, en el culto al Señor, dentro de la iglesia, no pueden predicar las mujeres. Quienes deben dirigirse a la asamblea son los hombres, como líderes y como representantes de el Señor Jesucristo dentro de la iglesia. Hay un orden y hay una directriz establecida por la palabra de Dios que nos dice la manera en cómo tiene que llevarse a cabo la predicación dentro de la iglesia. ¿Verdad? Eso no quita que en otras instancias, en otros contextos, una mujer puede enseñar el evangelio a otro. Una mujer puede enseñar el evangelio a sus hijos, a otras mujeres. En otros contextos, ¿verdad? Que pueda hacerlo sin ningún problema. Romanos 12:3, ¿qué nos dice, hermana Emily? Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, este pasaje nos llama, ¿verdad?, a poder someternos y a poder humillarnos o volvernos humildes para acatar las direcciones y las órdenes que la palabra nos da en el contexto de la iglesia y que podamos utilizar adecuadamente los dones que Dios le ha dado a la iglesia en el orden que Dios demanda que sean utilizados. Que no esté pensando de que yo soy cristiano y el Señor me ha empoderado a mí, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para predicar las buenas nuevas, así que pastor, tiene que ponerme a predicar porque yo tengo cargada la metralleta para tirar. Momentito, Rambo, tiene que sujetarse al orden de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas decentemente y en orden, dice también Primera de Corintios. Entonces, deje a un lado su llamamiento y su ímpetu para predicar, ¿verdad? Y todo el alto concepto que muchas veces puede tener y sométase al orden de la iglesia. Ah, no, es que ponen a ese que no sabe ni hablar, yo predico mejor que ese hombre. ¿Por qué no me ponen a mí? Espérese, sea humilde, sométase al orden de la iglesia y en el tiempo adecuado, pues a usted le va a llegar el turno de predicar también, ¿verdad? Hay un orden y hay directrices para hacer las cosas. Mauro, tiene una pregunta. Tengo una duda. No sé si tal vez me perdí. Pero entiendo que estos textos la gente predicaba normal a otra gente. Ok. Pero cuando está la iglesia, se refiere de que cualquier hermano, tal como lo decís, en el orden de la iglesia, etcétera, puede predicar en el púlpito o dar esa palabra así a otra persona que predica, pues. Pero eso es lo que quiero entender. Si cualquier hermano de la iglesia puede predicar en el púlpito. Eso es. Sí, correcto. Ahora, siempre y cuando sea en el orden de la iglesia, cualquier varón dotado y cualificado, según sea usado por el Espíritu Santo, puede predicar en el púlpito, ¿verdad? Pero si vemos un hermano que no tiene las cualificaciones externas o internas para predicar, como por ejemplo, anda en un comportamiento, tiene un mal testimonio, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a poner a predicar? No, ese hermano tiene que arreglarse primero antes de poder predicar. Si es un hermano que tiene algún problema, y esto es bien interesante porque Charles Spurgeon en el libro Discurso a mis estudiantes habla de esto, las cualificaciones externas que un hombre debe tener para poder ser un buen predicador. Y él dice, si hay algún varón que tiene problemas de habla, problemas para comunicarse, no debería de ser pastor porque no van a entender la palabra de Dios y lejos de eso, el mensaje va a ser estorbado. Entonces hay cualificaciones externas que un varón debería de tener para poder enseñar a otros. Entonces, cuando este varón tiene esas calificaciones, tiene esas dotaciones y está dentro del orden de la iglesia, entonces ese hermano puede predicar a la congregación en el púlpito o puede predicar en otras instancias. Sí, dice, hermano, fíjese que me invitaron a varios hermanos, se me han acercado, ¿verdad? Y me han dicho, pastor, me invitaron a predicar a otra iglesia.
Hermano, vaya a donde a usted le den chance para predicar el evangelio, vaya y predique el evangelio. No vaya a predicar de confesionalismo, no vaya a predicar de cosas que son propias de nuestra doctrina, porque lo que va a ir a hacer es a crear división. Pero vaya a predicar a Cristo, vaya a predicar el evangelio, vaya a predicar el mensaje de la cruz. Pero siempre y cuando esté en orden, ¿verdad? Pero si es un hermano que anda en desorden y le dice, pastor, fíjese que me invitaron a predicar a otra iglesia, yo le diría, mira, hermano, espérate, ¿verdad? Porque lo que vas a ir a hacer es a dar mal testimonio y causar tropiezo. Porque la gente va a decir, no, hombre, y ese está ahí predicando y tiene un relajo en su casa, en su vida o en todo lo demás. Tiene que tener un proceso de restauración primero y un buen testimonio para poder predicar. Entonces, siempre y cuando un varón tenga todos esos puntos, ¿verdad? Esos requisitos, entonces ese varón puede predicar perfectamente la palabra del Señor en otras instancias. Romanos 12, del 5 al 8. Claudia. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, este pasaje nos habla a nosotros de los dones para ser utilizados dentro de la iglesia, ¿verdad? Nos habla acerca del de profecía, que es el hablar la palabra del Señor. En nuestro tiempo, de acuerdo a Hebreos 1:1, es la predicación, ¿verdad? Un pastor que habla la palabra de Dios, y esa palabra de Dios trae un mensaje de exhortación, de confrontación y de consuelo al pueblo. Lo que está haciendo ese varón es dando profecía. Está hablando la palabra de Dios pertinente para esa iglesia, para hacerla obedecer al Señor. Entonces tenemos ese don de profecía, tenemos el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortación, el don de repartición, ¿verdad? Para poder, ese es propio de los diáconos. Los diáconos son los encargados de llevar las porciones a los que están necesitados. Tenemos el de presidir también, que es uno de los dones de los ancianos, el poder dirigir la iglesia y el poder administrar los recursos de la iglesia y administrar la manera en cómo se hacen las cosas en la iglesia. Y también el de misericordia, que es propio de los diáconos también. Entonces, estos son dones que sirven para enseñar a la iglesia en el contexto de la iglesia local, de la asamblea. De nuevo, alguien puede tener un don muy hermoso de declamar poesía, de tocar algún instrumento, de ejecutar algún tipo de danza. El hermano Noé tiene el don de la pintura, ¿verdad? Pero no porque el hermano tiene ese don significa que tenemos que incluir algo en la iglesia para que el hermano pueda presentar su don a la iglesia y la iglesia sea edificada por el don de la pintura que el Señor le ha dado al hermano. Sí, aunque el hermano sirve, ¿verdad? De otras maneras a la iglesia a través de los diferentes artes que hacemos durante la semana, pero, o sea, estamos hablando específicamente del culto al Señor, cuando la iglesia está congregada, ¿verdad? Hay dones que no son para ser usados en el culto al Señor. Esos están regulados por la palabra de Dios. Entonces tenemos que ser claros en esto, hermanos, porque si no se nos sale de la mano, ¿verdad? Y cuando menos acordamos tenemos un mago cristiano haciendo trucos de magia en el culto al Señor, ¿verdad? Para predicar el evangelio. Y no se trata de eso. Y nos reímos, hermanos, pero es común en las iglesias ver espectáculos y shows y han convertido el culto al Señor un circo. Cuando en su palabra no vemos que sucede eso, ¿verdad? El culto al Señor es algo sagrado. No, solemne, nos acercamos al Dios vivo a recibir la palabra. Nuestra actitud debería de ser como Israel ante el Sinaí, temblando de miedo, temblando de temor por la grandeza y por la santidad de nuestro Dios. Pero en muchas iglesias ese Dios se ha convertido en un payaso. Tristemente, hermanos. Tristemente y con mucho temor y temblor se los digo. Que realmente cuando nosotros vemos esos espectáculos que hacen,
no podemos evitar sentirnos, ¿verdad? Y dolernos de cómo ellos, del concepto tan bajo que tienen de Dios. Y eso debería de ser para nosotros una advertencia de que nunca deberíamos caer en esas prácticas si nosotros queremos ser verdaderamente bíblicos. Así que, 1 Corintios 14:40 nos dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Esta palabra parece que la ignoran completamente, la han tachado de la Biblia, ¿verdad? No tiene ninguna validez en los cultos que vemos ahora en diferentes iglesias. Hebreos 13, del 16 al 17. ¿Quiere leer, Emanuel? Hebreos 13, del 16 al 17. Y de hacer bien de la ayuda mutua no nos olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es que el pastor no quiere que yo predique porque sabe que si yo predico lo voy a eclipsar a él, ¿verdad? Lo voy a opacar a él. No, usted es llamado a sujetarse al pastor. Si el pastor considera que no es tiempo para que usted esté predicando, sino que es tiempo para que usted se enfoque en los asuntos de su vida, usted tiene que sujetarse al pastor y al mismo tiempo sujetarse a la iglesia. Que en su tiempo, cuando usted esté capacitado, créame, la iglesia lo va a llamar. Hay una sabiduría que el Señor da a la iglesia, hermanos, y cuando alguien tiene ese llamado de parte de Dios, es evidente para la iglesia. Y el diácono aquí está presente, no me va a dejar mentir, que cuando hacemos las consultas nominativas y recibimos las papeletas de nominación, sale el nombre que la iglesia reconoce una y otra vez, el mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia reconoce los dones en medio de la iglesia. La iglesia, el Señor ha dado sabiduría a la iglesia para poder ver esas cosas. Y si usted tiene el don, hermano, la iglesia lo va a reconocer, pero en su tiempo, en su momento. Necesita sujetarse a la iglesia para que las cosas puedan ser de acuerdo al orden que el Señor ha dejado en su palabra. Segunda de Timoteo 2:15, Nicolás. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien. Esa es la labor de todo creyente, ¿verdad? Procurar presentarse delante del Señor como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Ese es el deber de todo cristiano, hermanos, estar estudiando la palabra del Señor para poder compartirla con el que el Señor le ponga enfrente. Esa es la gran comisión que recibimos todos los creyentes, y esa no solo es para los pastores y para los diáconos, es para todo creyente. Ir por todo el mundo y hacer discípulos es una labor de todos los creyentes. Pero, ¿qué discípulo va a ser si usted no estudia la palabra? ¿Qué discípulo va a ser si no se llena de la palabra del Señor? ¿Qué va a ir a enseñar? Solo tonteras. Entonces tenemos que estar llenos de la palabra del Señor. Tenemos que hacer de nuestra vida un estudio permanente. Mis hermanos, la vida del evangelio, la vida del cristiano, no es para los haraganes. No es para los haraganes. Tenemos una gran responsabilidad de mantenernos firmes en el estudio de la palabra, en la lectura, en la oración, en todos los medios de gracia. Por eso nosotros estamos bombardeando todos los días. Ahí está el hermano Héctor mandando a buena mañana, ¿verdad? El plan de lectura, la oración de este día, la confesión en un año, todo lo que nosotros, de todo lo que nosotros nos ocupamos para poder estar aprendiendo, para poder tener algo que compartir con las personas que el Señor nos pone enfrente. Pero si nosotros no nos dedicamos a eso, ¿qué vamos a ir a enseñar? Nada. Entonces, tenemos que procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobado. Así que, ¿puede alguien que no es anciano predicar la palabra? Siempre y cuando esté dotado físicamente e internamente, o
sea, con sus características físicas y con sus características internas. Hablamos de alguien que tenga el don de enseñanza, porque en otras iglesias, hermanos, hay personas que le tiemblan a estar delante de un púlpito, que cuando le dicen de hablar en púlpito, en público, se estresan, ¿verdad? Y no pueden. Entonces le huyen a eso. Prefieren irse de la iglesia antes que tener que afrontar ese tipo de situaciones. Y nosotros como pastores tenemos que ser sensibles a eso. Que si un hermano definitivamente no tiene el don para hablar en público, no significa que nosotros tenemos que poner a ese hermano. Simple y sencillamente el hermano no tiene la dotación por parte de Dios para ejercer este don de enseñanza. Ah, pero póngalo a servir y es la ley, ¿verdad? Póngalo a hacer otra cosa y es cumplido. ¿Por qué? Porque cada quien tiene los dones que reparte la multiforme gracia de Dios. Entonces, siempre y cuando un hombre tenga las dotaciones externas e internas, puede ejercer este ministerio y esté cualificado por el Espíritu Santo. Ah, ok. Las dotaciones nos habla acerca de las cualidades físicas o externas, y la dotación del Espíritu Santo, la cualificación del Espíritu Santo, nos habla acerca de las dotaciones internas, las calificaciones internas, ¿verdad? Que es que sea un creyente verdadero, que tenga un buen testimonio y que sea usado por el Señor, ¿verdad? En este ministerio. Y que sea aprobado, es decir, podemos ver de ese hombre que es un hombre que camina en rectitud, es un hombre que no anda involucrado en otras situaciones, ¿verdad? Que pudieran mancillar su vida, su testimonio y el testimonio del Señor Jesucristo. Y también cuando haya sido llamado por la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia reconozca que este hombre tiene un ministerio o tiene una dotación espiritual para enseñar a la iglesia, siempre y cuando esto esté presente en ese hombre, no solamente puede, sino que debe, bajo la dirección del pastor y la sujeción de la iglesia, ejercitar sus dones decentemente y en orden, ¿verdad? Así que el ministerio auxiliar de la palabra recae en estos hombres que tengan estas cualificaciones, estas dotaciones para poder hacerlo. Muy bien. Entonces ahora pasamos, hermanos, a lo que son los párrafos 12 y 13, que nos hablan a nosotros acerca del alcance de su gobierno. Y aquí vamos a ver que el gobierno de la iglesia alcanza a todos los miembros, alcanza a todos los problemas de los miembros, en las situaciones, la situación contemplada, la prohibición de la formulada aquí en los enunciados que hace el párrafo 12 y 13, y la instrucción requerida. Hay cosas que se nos dice a nosotros que no debemos hacer y cosas que sí debemos hacer. Y conforme vayamos desarrollando el tema, vamos a ir viendo cuáles son esas. El alcance del gobierno de la iglesia. Párrafo 12. Si me ayuda Héctor. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma iglesia, conforme a la norma de Cristo. Cuando hablamos acerca de la norma de Cristo, ¿a qué nos referimos? Sí, pero ¿qué palabra en específico? Hay una palabra en específico. Hay una instrucción en específico. No. No. Una instrucción específica que dio el Señor Jesucristo acerca de la disciplina y el gobierno de la iglesia. No. Le pertenece a la iglesia. Esa autoridad le pertenece a la iglesia.
la instrucción que dio Cristo con respecto a la disciplina. Pasa para Se- disciplina, Mateo 18. Mateo, ese, correcto. Mateo 18, del 17 en adelante, nos habla acerca de la instrucción de cómo tratar los asuntos de disciplina, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te hace caso, habrás ganado un amigo, habrás ganado un hermano, ¿verdad? Pero si no te hace caso, ve en presencia de 2 o 3 testigos y si les hace caso, han ganado un hermano. Y si no, preséntenlo a la iglesia y ténganlo como gentil y publicano. Cuando se habla acerca de la norma de Cristo, se está hablando acerca de esa instrucción, esos pasos detallados que dio el Señor Jesucristo acerca de cómo tenemos nosotros que tratar con la disciplina dentro de la iglesia. Mateo 18, creo que es del 15 en adelante. Párrafo 13. Si me ayuda, Claudia. Ningún miembro de iglesia, en base a alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia o ausentarse de las reuniones de la iglesia o de la administración de ninguna de las ordenanzas en base a tal ofensa de cualquier otro miembro, sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Entonces, miren, así de manera superficial, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la confesión? Párrafo 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales. No existe tal cosa como un creyente sin iglesia. Todo aquel que se diga que es creyente y tiene una relación con Dios, necesariamente esa relación lo va a llevar a unirse a una iglesia local. Porque hay gente que uno se encuentra en la calle, ¿verdad? Y dice, ¿y a qué iglesia estás yendo? No voy a ninguna iglesia, lo que importa es mi relación con Dios. Pues si esa relación con Dios es válida y verdadera, esa relación lo va a llevar a unirse a una iglesia local, porque el Señor ha dicho que todos los creyentes tienen que pertenecer a una iglesia local, ¿verdad? Entonces, dado eso por sentado, deben hacerlo cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia, es decir, a la membresía, a poder votar en asuntos de la iglesia, a poder recibir las ayudas de la iglesia, a poder participar en la vida de la iglesia, están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma. Cuando alguien se hace miembro de una iglesia, esa persona está sujeta al gobierno del pastor y de los diáconos. Lo que el pastor y los diáconos dispongan en esa iglesia es ley para los miembros. Obviamente lo que ellos dispongan va a ser de acuerdo a la palabra del Señor, pero los diáconos están obligados a hacer caso y atender a lo que los pastores dicen. Los miembros están obligados a atender y hacer caso a lo que los pastores dicen, ¿verdad? Ellos se sujetan al gobierno de la iglesia y asimismo a la disciplina. Y aquí quiero decir algo acerca de la disciplina que tiene que llevarnos a nosotros a cambiar nuestro chip acerca de esa palabra. Porque en el mundo y en el ambiente laboral principalmente, disciplina es igual a castigo. En el hogar también, ¿verdad? Disciplina es igual a chancla, es igual a castigo, ¿verdad? Y en muchas otras instancias. Pero cuando hablamos en términos de la iglesia, disciplina, y esto grábeselo en su mente y cambie el chip de una vez. Bote el viejo y póngase el chip nuevo. Disciplina es igual a restauración. Disciplina es igual a restauración. Cuando hablamos de disciplina no estamos hablando de castigo, porque nosotros no queremos castigar a nadie. No somos verdugos, no somos ningún tipo de ejecutador de sentencias, sino que somos restauradores. La disciplina en la iglesia no es un castigo, no es una penitencia, como se hace en muchas iglesias. Estás en disciplina, tienes que quedarte 3 meses en el congelador sin hacer nada. Pero ahí el Señor te va a restaurar y entonces cuando pasado ese tiempo ya todo va a estar bien. Eso no es disciplina.
disciplina en el contexto de la iglesia es restauración. Si decimos vamos a disciplinar a alguien, es porque lo vamos a ayudar a recuperar el lugar que tenía antes de que el pecado se manifestara en su vida. Amén. Entonces esa es la disciplina en el contexto de la iglesia. Cuando una persona se hace miembro de la iglesia, una persona está sujeta al gobierno de la iglesia, que es el pastor y los diáconos, o los pastores y los diáconos, y a la disciplina. Entonces, ¿eso qué significa? Que si, porque al principio todos estamos de acuerdo y todos decimos amén, pero cuando nos toca a nosotros ser partícipes de esa disciplina, decimos, no, yo me voy de la iglesia. Yo no me voy a estar sometiendo a ninguna de esas cosas, ¿verdad? Eso es pura mentira del pastor. Me voy a otra iglesia. Y hay personas que andan saltando de iglesia en iglesia para evitar disciplina. Que mire, hermano, que hay varias hermanas que se están quejando de que usted las anda enamorando. Entonces, no, mira, vení para acá, vamos, deja todos tus privilegios, todo servicio, cualquier cosa, sentate y aprende. Y ahorita vamos a pasar por un proceso disciplinario. Pero hay personas que no quieren someterse a esa disciplina y dicen, no, pues mejor me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque quieren evitar ese proceso. Entonces, si nosotros verdaderamente somos miembros de una iglesia, de acuerdo a la norma de Cristo, nos sujetamos al gobierno de la iglesia, que eso quiere decir que le hacemos caso al pastor y a los diáconos, y en segundo lugar, que estamos voluntariamente disponiéndonos al proceso de disciplina. Vamos a acatar la disciplina cuando nos llegue. ¿Por qué? Porque la disciplina tiene como propósito no castigo, sino restauración. Y hermano, si usted no quiere restauración, entonces usted es un necio. Usted es un impío. Porque ¿qué cristiano no quiere restauración? ¿Qué cristiano no quiere que si está pecando contra otro hermano, que la iglesia le ayude a dejar de pecar y hacer las cosas bien? Ese es el espíritu cristiano detrás de la disciplina. Luego el párrafo 13 nos dice, ningún miembro de la iglesia, en base a alguna ofensa recibida, habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, debe perturbar el orden de la iglesia o ausentarse de las reuniones de la iglesia o de la administración de ninguna de las ordenanzas en base a tal ofensa de cualquier otro miembro. Ningún miembro de la iglesia, si ha recibido una ofensa y ha cumplido con el deber requerido de él, o sea, ¿cuál es el deber que se requiere de un miembro que ha recibido la ofensa de otro miembro? La norma de Cristo. ¿Cuál es? Exactamente. Vaya y hable con él. Ay, es que el hermano me habló muy fuerte. Vaya y hable con él. No, ¿y yo por qué voy a hablar con él si yo soy el ofendido? Él es el que tiene que venir a hablar conmigo. No es eso lo que le dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo manda y le dice, vaya y hable con él. Y dígale, hermano, tú pecaste contra mí. Lo que dijiste me hirió en mis sentimientos, me hirió en mi corazón. Ah, sí, ¿sabes qué, hermano? Perdóname, no era esa mi intención y todo. Se arreglaron, fin del asunto. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestras iglesias están llenas de personas cobardes que le huyen a la confrontación. Dicen, no, pastor, es que yo no soy para esas cosas. Y muchas veces, no, así que se quede. Yo no soy el que tengo algo contra esa persona, ¿verdad? Es ella la que tiene algo contra mí. Y eso muchas veces, hermanos, aunque no lo queramos reconocer, y aunque pensemos que no es que yo no soy una persona combativa, eso es orgullo. Orgullo. No, pastor, es que no es eso. Lo que pasa es que yo soy penoso. Eso es orgullo, aunque usted lo quiera disfrazar de pena, aunque usted lo quiera disfrazar de ser pacificador, aunque usted lo quiera disfrazar de cualquier otra cosa, aprendamos a reconocerlo porque es orgullo. No quiere ir a hablar porque sabe que le va a tocar humillar su corazón y recibir las disculpas, aunque está enojado y ardido con esa persona y no lo quiere disculpar.
Entonces, mis hermanos, tenemos que atender a la norma de Cristo si somos verdaderamente cristianos. Porque tenemos que arreglar las cosas con nuestros hermanos. Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos con 2 o 3 testigos. Mire, hermano, fíjese que yo hablé con el hermano y le dije de que lo que había hecho, ¿verdad? Me había herido y se enojó. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con ese hermano cuando reciba la visita de 2 o 3 testigos? Bueno, sí, es un escenario posible. Pero ¿y qué pasa entonces después? Preséntelo a la iglesia. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? La iglesia va a tener a ese hermano como un hermano combativo, como un hermano contencioso. Si le sabes, hermano, si es pastor, si es el pastor, no puede ser pastor. No puede ser pastor porque está faltando a sus, a los deberes que se requieren de un pastor. Entonces, ven, la norma de Cristo nos lleva a arreglar el pecado en medio de nosotros, hermanos. Si nosotros dejamos que estas cosas se interpongan entre nosotros y nuestros hermanos, estas cosas van a causar división entre nosotros. El Señor Jesucristo da estas instrucciones para que nosotros arreglemos las cosas en la iglesia, para que seamos unidos, para que aprendamos a amarnos. Para que no haya raíces. Para que no hayan raíces de amargura. Entonces, si alguien ha recibido una ofensa y ya ha cumplido con lo requerido de él hacia la persona que le ha ofendido, es decir, cumplir con la norma de Cristo, no debe perturbar, creo que ahí, no debe perturbar el orden de la iglesia o ausentarse de las reuniones de la iglesia o de la administración de ninguna de las ordenanzas en base a tal ofensa de cualquier otro miembro. No debe alterar el orden de la iglesia. Hay hermanos que incluso han llegado a meter a la policía en la iglesia para tratar con una situación, ¿verdad? Y hay hermanos que alteran el orden de la iglesia diciendo, yo me voy de esta iglesia, porque ya hice lo que tenía que hacer y las cosas no se arreglaron. No tuvo el resultado que él esperaba que se hiciera en favor de él. Entonces lo que hace es que me voy. Está perturbando el orden de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque es nuestro hermano, porque lo amamos, porque queremos comunión con usted, porque lo necesitamos para estar unidos como un solo cuerpo. Es como en una familia. Vamos a celebrar Día de Acción de Gracias y no está el hijo más terrible. No, celebrémoslo nosotros. Por aquel ya saben cómo es. Es parte de la familia. Queremos estar con él, queremos tenerlo sin importar qué haya hecho. Queremos que esté aquí con nosotros. ¿Verdad? Ausentarse es perturbar el orden. ¿Por qué? Porque ya los hermanos empiezan a decir, ya saber por qué no habrá venido y qué habrá pasado y ese hermano un orgulloso que aquí, que allá, y empieza el cuchicheo, la murmuración y eventualmente la división. Y hermano, ¿qué te pasó? No, es que yo le dije a los pastores no hicieron nada. Ah, qué pastores más faltos de amor. Sí, mejor estoy yendo a otra iglesia donde sí, los pastores son amorosos. Vení conmigo. Y cuando menos acuerdan, empiezan a llamar a los hermanos. Hermano, fíjate que estoy yendo a otra iglesia que es más reformada que esa todavía y que los pastores son más amorosos. Venite acá conmigo. Ah, sí, ¿verdad? No, tenés razón, ahí voy. Y empiezan a sosacar a otros hermanos y a crear una división innecesaria, alterando el orden de la iglesia. Y también dice, ausentarse de las reuniones de la iglesia o de la administración de ninguna de las ordenanzas en base a tal ofensa de cualquier otro miembro. Cuando nosotros ministramos la cena del Señor, decimos que si alguien se encuentra en algún pecado no confesado, que debería abstenerse de la cena del Señor, pero eso no le da el derecho a autodisciplinarse. No, pastor, es que no la voy a tomar porque estoy peleado con mi esposa el día de hoy. Entonces no la voy a tomar. Hey, un momento, usted no es el que se aplica la disciplina usted solo.
O sea, usted tiene que venir a los pastores a hablar, exponer cuál es el caso, y de acuerdo a lo que usted hable con los pastores, entonces así se determina si participa en la cena o se determina arreglar la situación para que usted pueda participar de la cena del Señor. ¿Verdad? El decir, no, no la voy a tomar, quizás ya es en el momentito, ¿verdad? En que ya se está ministrando la cena y dice, no, no la voy a tomar porque pasó esto, esto y esto. Está bien, no la tome, pero hable con el pastor. Y dígale, pastor, yo no la tomé por esto, esto y esto. Entonces ahí arreglamos el asunto. Pero no es como que no voy a ir a la cena del Señor porque estoy mal o porque los hermanos no arreglaron el asunto que yo quería que se arreglara. No puede hacer eso. Porque está faltando a su deber cristiano de buscar la unidad con la iglesia, de buscar la unidad con los hermanos. Entonces de eso trata estos párrafos, hermanos. ¿Qué debe hacer una persona entonces en ese caso? Esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. A veces uno piensa que poniendo ya una denuncia a un hermano, inmediatamente el pastor va a actuar a sangre fría, ¿verdad? Y tomar acciones. Pero lleva un tiempo. Hay que considerar otras cosas, hay que escuchar hermanos, hay que escuchar testigos, hay que consultar a Dios, hermanos, porque esto no es como en las empresas, ¿verdad? Que hay que tomar una decisión ya para que no afecte en el rendimiento de las finanzas. No, estas son cosas espirituales. Estamos tratando con el alma de las personas. Y usted tiene que pensar que, aunque usted se ha visto afectado, tiene que pensar qué es lo que está pasando en la vida de la otra persona. Y que como pastores tenemos que lograr la restauración, la paz y la unidad de todas las personas en la iglesia, no solamente la suya. Entonces probablemente la resolución de un caso difícil tome tiempo. Así que mientras eso suceda, somos llamados a esperar en el Señor y no tomar los asuntos en nuestras manos para hacer que las cosas sucedan. Pues no sé nada del pastor, me voy a ir con los diáconos. No están los diáconos, entonces voy a ir con los de la junta directiva. No quieren hacer nada los de la junta directiva, voy a empezar a hablar con sus mujeres para que empiecen a menear el palo, ¿verdad? A ver qué cae de ahí. No, hermanos, hay que esperar en Cristo, ¿verdad? Hay que tener paz y procurar la paz con nuestros hermanos. La disciplina en la iglesia. Estos párrafos tratan de ese aspecto del gobierno de la iglesia que concierne a la disciplina de la iglesia local. El término disciplina requiere una explicación ya que no se usa en estos párrafos. La Biblia enseña que la iglesia local no es un club social informalmente unido, ni es meramente un centro de predicación. La Biblia enseña que la iglesia local es una sociedad dedicada a enseñar a los hombres a guardar todos los mandamientos que el Señor nos mandó. Eso es lo que nosotros hacemos y es lo que nos da definición de la iglesia. La gran comisión en Mateo 28:19 nos dice, y de ser discípulos enseñándoles a guardar todas las cosas que el Señor nos mandó. Eso es lo que hace una iglesia. Entonces, para poder enseñar todas estas cosas, debemos hacerlo de una manera ordenada. Es por tanto un ordenamiento religioso caracterizado por una responsabilidad mutua. Todos los que somos parte de esta iglesia tenemos una responsabilidad como miembros los unos con los otros, con el gobierno de la iglesia, con la disciplina de la iglesia. Dios ha mandado a la iglesia que ejerza una cierta autoridad o disciplina sobre sus miembros para llevarlos a la observancia de todos los mandatos de Cristo. ¿Sí? Hay dos tipos de disciplina, la disciplina informativa y la disciplina correctiva. La disciplina informativa es lo que nosotros enseñamos a través de la predicación, de la enseñanza y todo lo demás. La disciplina correctiva es cuando llevamos a las personas al cumplimiento de esas cosas. Cuando alguien se ha salido de obedecer esas palabras y necesitamos encarrilarlo de vuelta para que continúe en el mismo patrón, en el mismo camino de los demás miembros de una iglesia. Y Dios le ha dado a la iglesia aún el poder de censurar públicamente, amonestar y en última instancia expulsar a los que impenitente o abiertamente violan los mandatos de Cristo. Y hermanos,
Esta es una función que ha sido olvidada por la iglesia de estos tiempos. Una de las características de una iglesia falsa es que no aplica la disciplina bíblica en nombre del amor, en nombre de que, ay, aquí todos somos amorosos y no juzgamos y no hacemos nada, sino que cubrimos los errores de nuestros hermanos. ¿Verdad? Cuando una iglesia no aplica la disciplina bíblica, en el caso de que alguien esté faltando a lo ordenado de Cristo, esa iglesia no está siendo bíblica. Esa iglesia está siendo una falsa iglesia. ¿Por qué? Porque no está siguiendo la norma de Cristo. Porque no está cumpliendo con lo que el Señor dijo acerca de cómo tratar con estos asuntos de indisciplina dentro de la iglesia. ¿Y cuál es el resultado de esas iglesias? Que por afuera se mira todo bonito, pero por dentro hay una pudrición y una corrupción terrible. Hombres en lugares prominentes cometiendo actos de inmoralidad sexual. Latrocinio dentro de la iglesia, hay un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque no se tratan bíblicamente los asuntos de disciplina. Porque todo es amor y lo que se hace es cubrir la desnudez de los hermanos. Y ese cubrir la desnudez de los hermanos muchas veces es asolapar la sinvergüenzada de las personas. No, es que el pastor cayó en adulterio, tenemos que cubrirlo. No, tienen que exponer a esa sinvergüenza, eso es lo que manda la palabra. Preséntenlos a los demás para que los demás teman. Vamos a ver que esos son los pasajes que nos dan. Entonces, una iglesia que se rehúsa a utilizar la disciplina bíblica, en realidad no está siendo amorosa, sino que está siendo una sinagoga de Satanás, una cueva de ladrones donde se refugian los pícaros. Y esos son muchas iglesias de la prosperidad hoy en día. En el caso reciente, ¿verdad? Se volvió a este pastor, bueno, entre comillas, porque en realidad no es pastor, la celebridad Carl Lenz, creo que era de Hillsong, sí, de Nueva York, que fue expulsado de esta iglesia Hillsong por actos inmorales constantes de todas las maneras. Y recientemente la noticia es que una iglesia carismática en Estados Unidos lo está contratando para que él sea pastor también. Y ellos pues manifiestan que lo hacen porque él les va a ayudar a desarrollar la visión que ellos tienen y claro, ellos son igual, se visten como celebridades y hacen todo este espectáculo, hacen un show de la iglesia, entonces no les interesa si ese hombre haya cometido actos tan desagradables, ¿verdad? Ahí claramente se ve. Primera Timoteo. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Eso es lo que la Biblia nos manda hacer. Y si usted quiere ser verdaderamente bíblico, usted debe de aplicar lo que la Biblia dice acerca de cómo tenemos que tratar con el pecado dentro de la iglesia. Si alguien persiste en pecar, tiene que ser presentado delante de todos para que los demás también teman y sepan que hay una consecuencia por las acciones. Yo antes, cuando estaba muchacho y nuevo en la fe, miraba que eso se daba mucho en la iglesia evangélica y reformada. Recuerdo muy bien un caso de un hijo de un pastor que se metió con otra muchacha y lo reprendieron públicamente por esa situación. Y recuerdo haber dicho, qué falta de amor la de esa iglesia. Qué bárbaros cómo hicieron eso. Y más con el hijo del pastor, ¿verdad? Con el hijo del siervo, del ungido del Señor, ¿verdad? Y cómo faltaron a la ética de esa manera, exponiendo el pecado y la debilidad de ese hombre. Pero realmente esa iglesia estaba actuando bíblicamente. Si un hombre persiste en el pecado, tiene que ser expuesto. ¿Para qué? Para que no contamine la iglesia. Y para que los que andan en eso mismo sepan
que hay una consecuencia por sus acciones. Somos llamados a hacer públicos los pecados de aquellos que se resisten a obedecer a la amonestación en privado y a la amonestación en presencia de dos testigos. Mi abuelita decía, el entendido de señas y el burro a palos. Cuando usted acata la orden del pastor, cuando usted recibe la amonestación de 2 o 3 hermanos, no tendría por qué irse su pecado o su necedad a ser presentada públicamente. Pero si usted persiste en eso, entonces somos llamados, si queremos ser una iglesia verdaderamente amorosa, tenemos que presentar el pecado de esa persona que persiste en pecar delante de la congregación. Porque eso es lo que nos dice el Señor. ¿De qué otra manera vamos a hacer que estas personas entiendan? ¿De qué otra manera vamos a hacer que la iglesia tenga una conciencia acerca de la gravedad del pecado? Si no es de esta manera. Primera de Corintios 5:5. Me acuerdo del caso del pastor Jimmy Swaggart, ¿verdad? Que él fue expuesto, ¿verdad? Frente a la iglesia, ¿verdad? Por el pecado tan enorme que se había cometido, ¿verdad? Sí. Entonces, pues eso es lo que realmente manda la palabra, ¿verdad? El Señor. Sí, sí, sí. Sí, y es interesante cómo las iglesias pentecostales conservadoras, las iglesias pentecostales de antes, tenían un buen entendimiento de esta disciplina bíblica y de la santidad y de la consagración. El pastor Peter Masters del Tabernáculo Metropolitano dice que para nosotros como reformados era más fácil identificarnos con las iglesias pentecostales de antes, las iglesias pentecostales conservadoras, porque tenían muchos conceptos bíblicos acerca de la norma de Cristo y la manera de cómo conducirse dentro de la iglesia, que en comparación o en contraste, perdón, con las iglesias neopentecostales de hoy en día, ¿verdad? Todo el movimiento de la prosperidad y de los apóstoles y de los 5 ministerios y todo lo demás, que con ellos estamos en páginas totalmente diferentes. Mientras nosotros obedecemos la norma de Cristo, ellos persisten en cubrir la desnudez, ¿verdad?, de sus hermanos. Entonces, el caso de Jimmy Swaggart, como menciona el hermano, es un caso verídico acerca de eso, ¿verdad? Cómo la iglesia pentecostal de antes entendía estos conceptos de disciplina. Entonces, sí, muy bueno, muchas gracias por el ejemplo, hermano. Si se lee 1 Corintios 5:5. Primera Corintios 5:5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Aquí está hablando acerca de aquel inmoral, el caso de inmoralidad en la iglesia de Corintios, de aquel hombre que vivía con su madrastra, ¿verdad? El apóstol Pablo reprende a los corintios y les dice, no es buena su jactancia. No deberían haber juzgado a ese, porque esos estaban como lo que hacen los neopentecostales ahora. Dicen, no hay que cubrir, hermano, no hay que hacer nada para no crear un cisma en la iglesia, para no alterar el orden. En esos casos es llamado a alterar el orden de la iglesia. Y les dice Pablo, no es bueno lo que están haciendo. Ya deberían haber sacado a ese y ya lo hubieran entregado a Satanás para la destrucción de su carne. Y eso no es necesariamente que Satanás tómalo, ¿verdad? No es que va a decir así la iglesia, sino que al expulsarlo, lo están enviando al reino de Satanás y lo están sacando del reino de Cristo, que es la iglesia. Entonces está hablando acerca de una excomunión. Un hombre con una situación de inmoralidad tan grave como la de ese hombre, tiene que ser abordado por la iglesia con una excomunión. Porque no es cosa pequeña lo que está haciendo. ¿Y cómo así que a fin de que el espíritu sea salvo? Claro, porque nuevamente el propósito de la disciplina no es el castigo, sino que la restauración. Aún la excomunión lo que busca es crear un shock en una persona que lo haga recapacitar
y decir, no, la iglesia me está expulsando. Miren, si nosotros estuviéramos conscientes de lo que significa que la iglesia excomulgue a alguien o le cierre las puertas del reino de los cielos a una persona, nosotros tendríamos temor de que pase eso, de que eso llegue a pasar, porque literalmente nos están entregando al reino de Satanás para la destrucción de nuestra carne. Pero obviamente, si alguien tiene temor de Dios y si alguien es un cristiano verdadero, ese hecho lo va a hacer recapacitar. Lo va a hacer decir, hey, ¿qué está pasando acá? Para llevar y hablar con los pastores y decirle, pastor, no quiero eso para mi vida. Pero mis hermanos, tenemos que comprender que eso es lo que nos manda la Escritura a fin de ganar a esos hermanos que están batallando con esas cosas y que no quieren enmendar su camino. Entonces, ¿qué pasa en el caso de que una persona no quiera arrepentirse? Bueno, que el Señor trate con él. Si esa persona verdaderamente era un elegido de Dios, al final va a ser salvo, aunque su carne sea destruida por su pecado, pero al final va a ser salvo. Sin embargo, no podemos dejar que el pecado esté reinando adentro de la iglesia. Sería algo similar como la parábola del hijo pródigo. En el sentido de que este hombre gastó todo. O sea, él había estado en la casa del padre, no le faltaba nada. Disfrutaba de todo lo que el padre tenía. Sin embargo, su corazón manifestaba que quería ir y gastar y destruirse en el mundo, pues con mujeres y gastar todo y comer de lo peor, de la comida de los cerdos. Y esa le ha yo parecido en algún sentido porque eso mismo es. Ya no estar en la comunión de la iglesia, disfrutar de la palabra de Dios, de los hermanos, porque está excomulgado alguien, lo lleva a ese estado pues de comer de lo peor. Y si es un elegido, como mencionamos, un día pensará y dirá, no es posible que yo esté en esta situación. Como en la casa de mi padre, aún los siervos se alimentaban y entonces él entró ahí en razón y se arrepintió realmente y vemos esa escena maravillosa. Puede ser algo similar a eso. Totalmente, y ese es el punto, ¿verdad? Lo que busca el Señor Jesucristo es la restauración de una persona. Y siempre que una persona se arrepiente de sus pecados, va a encontrar consuelo y va a encontrar la recepción de la iglesia, porque aquí mismo en Corintios, Pablo llama a la iglesia y les dice que si alguno se arrepiente, la iglesia tiene que correr a abrazarlo y a recibirlo para que no sea consumido por demasiada tristeza. Si un hermano que estaba en pecado se arrepiente y viene a la iglesia, nosotros tenemos que ser los primeros en correr, abrazarlo y recibirlo y darle el apoyo para que esa persona no se sienta demasiado triste o que no tiene cabida ya en la iglesia. Y recordemos, hermanos, que la fuente de toda esta instrucción es el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el que dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y el gentil y publicano era lo peor que podían tener. Nadie quería tener ningún tipo de relación con los gentiles y publicanos, porque eran los que recolectaban el impuesto a los mismos judíos en nombre del Imperio Romano. Entonces la gente era despreciada. Así debemos tratar nosotros aquellos que rehúsan a arrepentirse. Y el Señor no está hablando en parábolas ahí, está diciendo instrucciones que son autoritativas para la iglesia. Así es como la iglesia tiene que tratar con la disciplina. Los párrafos 12 y 13 se concentran en un punto principal, el deber de la sujeción a la disciplina de la iglesia local. Y como deja claro el bosquejo, según la confesión, esta disciplina alcanza
a todos los miembros de la iglesia y a todos los problemas de la iglesia. El párrafo 12 afirma que todos los creyentes están bajo la obligación de unirse a una iglesia local cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo, y cuando se unen, someterse a la disciplina. Y esto se da, por supuesto, porque se ha expresado en el párrafo 5, la implicación de este deber es que los cristianos tienen que someterse al gobierno de las iglesias. Hay apoyo bíblico adicional para esto. Lo encontramos en diferentes textos, que ahí los vamos a dejar de tarea para poder avanzar. Y vamos a ver esto. El párrafo 13 se refiere inequívocamente a un pecado patente contra el gobierno de la iglesia. A ver, sí, contra el gobierno de la iglesia, que es muy común en la actualidad. La situación que se contempla es que ciertos miembros de la iglesia han sido ofendidos por otra persona en la iglesia. Han cumplido la obligación requerida en Mateo 18, 15, 17, que es la norma de Cristo, y la persona no les ha satisfecho con su arrepentimiento. En este punto, la confesión no es clara. Quizás la persona no ha llevado aún el asunto a la iglesia y quizás lo haya hecho ya, pero la iglesia no ha actuado, o aún al menos no satisfactoriamente para ellos. Cuando alguien no está satisfecho con el proceso que ha llevado la iglesia acerca de la disciplina. Lo que no debe hacer. La confesión da por supuesto que esta persona pertenece a una iglesia que ha manifestado su compromiso con la iglesia, con la disciplina bíblica. En primer lugar, es miembro de la iglesia, ¿verdad? Y esto tenemos que tener claro, hermanos, porque nosotros no podemos aplicar un proceso de disciplina a alguien que no es miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía esa persona no se ha comprometido a sujetarse al gobierno de la iglesia ni a sujetarse a la disciplina de la iglesia. Entonces no podemos comenzar un proceso disciplinario contra alguien que no es miembro. Entonces lo primero que tiene que hacer es que tiene que ser miembro de la iglesia. Y en segundo lugar, la iglesia tiene que ser una iglesia bíblica que comprende la necesidad de aplicar esta disciplina bíblica. La confesión da por supuesto también que la iglesia está dirigida por pastores fieles, aunque por supuesto falibles, pero que se esfuerzan por cumplir con estas directrices. La gran pregunta que confronta a estas personas es, ¿qué hacer ahora? ¿Qué debemos hacer ahora? La prohibición manifestada informa a tales miembros de la iglesia de lo que no se debe hacer. La sustancia de la prohibición de la confesión es que no debe haber anarquía ni revolución contra la disciplina de la iglesia. Pusieron al hermano en disciplina, injustamente vamos a dar golpe de estado. Cambiemos al pastor, ¿verdad? Hagamos una anarquía total. No, no es eso, ¿verdad? Recuerden. Sí, ponemos cadenas, quemamos llantas y todo lo demás. No es eso lo que debemos hacer. No debe haber perturbación en el orden de la iglesia mediante manifestaciones públicas, murmuraciones o campañas de escritura de cartas o chismes. Porque existe eso, hermanos, ¿verdad? Un grupo de hermanos redacta un manifiesto y lo manda o lo hace público a la iglesia, tomando el ejemplo de Lutero, ¿verdad? Lo clavan en la puerta de la iglesia para hacer manifestar su desdén contra la iglesia y contra sus oficiales. No deben producirse la ausencia de las reuniones de la iglesia o abstinencia de las ordenanzas de la iglesia. Me voy de esta iglesia es una actitud que no tiene que caber en nuestro comportamiento. No voy a ir a la iglesia demuestra orgullo y demuestra una conducta infantil, un comportamiento infantil que es contrario a lo que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Lo que sí se debe hacer, la instrucción requerida informa a tales miembros de lo que deben hacer. Si no se lo han dicho a la iglesia, deben hacerlo. Si se lo han dicho a la iglesia y la iglesia no ha actuado aún, deben esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. Deben hacer una cosa que las personas en tal situación es menos probable que hagan. Deben orar. Deben continuar creyendo que hay alguien por encima de los ancianos en toda verdadera iglesia.
Y ese alguien es el Señor Jesucristo. Y esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. En nuestros tiempos, cuando la situación contemplada en este párrafo se consideraría como una clara justificación para una división de iglesia, la enseñanza de este párrafo es radical. ¿Qué? Puede decir alguien, ¿solo esperar? ¿Y qué pasa con lo ofendido que yo estoy? ¿Quiere usted decir que no tengo derecho a dejar esta iglesia para ir a otra? Tales actitudes requieren que se examine la justificación bíblica para las declaraciones de la confesión. Debe recordarse la importancia reguladora de la instrucción de Cristo en Mateo 18, del 15 al 17, para nuestra conducta en la iglesia. Los principios que ahí se enseñan se subrayan en diferentes pasajes de la Escritura. De nuevo, vamos a dejarlos de tarea. Y el verdadero amor tiene que estar manifiesto en toda nuestra conducta y nuestra dirección de estos casos. Si amas a tu hermano, no dejarás su comunión sin el mayor dolor, renuencia y vacilación. Si estás procurando diligentemente mantener la unidad del espíritu, no perturbarás con una petulancia egoísta la unidad de la iglesia. Si eres humilde, no estarás arrogantemente seguro de que tu perspectiva sobre tu hermano y de la escritura está sin defecto. Si la iglesia se refrena en ejercer la disciplina, te reexaminarás cuidadosamente y detenidamente. Recordarás que aun si tienes razón esta vez, has tardado anteriormente en ver lo correcto. Por tanto, ejercerás paciencia y longanimidad. La importancia reguladora de la presencia de Cristo para nuestra conducta en la iglesia debe también recordarse. Juntamente con la gran comisión, el Señor nos promete que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces, si el Señor está acá, si el Señor gobierna y controla la iglesia, nosotros debemos descansar en esa promesa que el Señor le ha hecho a sus discípulos. Las palabras exactas de la confesión son que debemos esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia. ¿Está Cristo presente? ¿Estás en una iglesia verdadera con pastores cualificados? Entonces, aún si la iglesia se ha retrasado o desviado temporalmente en su obediencia a Cristo, ¿no deberías tener una postura de espera en oración para que te vindique? Perturbar apresuradamente la paz de la iglesia y abandonarla precipitadamente son una manifestación de que estás poseído por la incredulidad. Ah, como no hacen nada, entonces yo sí tengo el poder, yo sí puedo hacer, yo sí voy a hacer las cosas. Hey, ¿y no es Cristo el que controla las cosas en la iglesia? Estás diciendo que Cristo no está presente en tu iglesia. Sí, hermano. ¿A qué se refiere, pastor, cuando dice, espérame, entonces, aun si la iglesia se ha retrasado o desviado temporalmente en su obediencia a Cristo, ¿a qué nos referimos exactamente a eso? Sí, como hablaba anteriormente, de que hay momentos en que la iglesia no va a proceder inmediatamente como usted espera que la iglesia proceda. Por ejemplo, hay un pastor que se presenta una acusación contra él acerca de inmoralidad sexual. Inmediatamente en el culto de esa mañana tienen que anunciar que el pastor se va. No, ¿verdad? Eso esperaría a alguien que ha sido afectado. O sea, que ha sido afectado por la conducta de ese pastor. Pero ¿cómo es posible? Si ya saben y ya tienen el testimonio de una persona, ¿cómo es posible que no hagan algo en contra de ese pastor? Póngale, un domingo en la mañana viene alguien y dice, el pastor abusó sexualmente de una persona. Hermanos, me paro yo ahí al frente y digo, el pastor, perdón, lo que esa persona esperaría es que yo me pare ese domingo ahí al frente y diga, el pastor está en actos de inmoralidad sexual y por lo tanto ahorita mismo queda descalificado. O sea, eso es lo que esperaría una persona en esa situación, que se vindique su situación, que los pastores inmediatamente tomen acción.
hacia eso y que descalifiquen el pastor. Estarían presionando por eso. Pero la Escritura nos llama a que no admitamos una acusación contra un pastor si no es en presencia de 2 o 3 testigos. Entonces, nosotros tenemos que ir, escuchar con 2 o 3 testigos esa acusación y orar, hermanos. Orar. Porque tenemos que recordar que cualquier cosa que nosotros hagamos contra ese pastor va a afectar a su familia, a su esposa y a sus hijos. ¿Qué tal si es mentira? Eso ya ha pasado. Claro que sí. Entonces, por eso es sabio, o sea, tomarse el tiempo para llevar estas cosas lento, ¿verdad? Bien documentado y bien hecho. Que en algún momento va a llegar, pero no quizás con la misma premura o agilidad que la persona afectada espera que se haga. ¿Me entiende? Entonces, aún si los pastores no proceden con esa premura que ellos esperan, el llamado de Dios para la vida de esa persona es esperar. ¿Verdad? Que por eso dice acá que si se ha retrasado o desviado temporalmente en su obediencia a Cristo, seguramente es porque están esperando a poder tomar una decisión sabia, una decisión que se ha orado, una decisión que se ha consensuado o consultado con otros pastores de mayor recorrido, de mayor sabiduría, porque hermanos, yo que he tenido que aplicar esto, les puedo decir, nunca es fácil para un pastor. No piensen que a uno no le tiembla la mano cuando uno aplica una excomunión. O sea, esa es una cosa espantosa. Para el que comunica, como para toda la iglesia, para el orden de la iglesia. O sea, es una cosa difícil. Entonces, es comprensible que alguien quiera dilatar ese proceso para pensarlo bien, para orar bien, para estar seguro de lo que vamos a hacer. ¿Sí? Y mientras ese tiempo llega, la persona afectada tiene que esperar. Tiene que esperar en Cristo. Y saber que el Señor ya comunicó, ya puso las cosas en manos de los oficiales, ahora tiene que esperar. Pero también pasa en el caso de una mujer que ha sido dañada o ha sido defraudada por su marido. Esa mujer quiere que sea justicia, ahora hay que inmediatamente se reprenda públicamente a ese bandido. Pero en esos casos tenemos que esperar, tenemos que hacer las cosas bien hechas, ¿verdad? Y no correr y simplemente darle justicia a la persona que lo está pidiendo. Hay que orar, hay que hablar, hay que ver si es posible una restauración, una vindicación antes de proceder a hacer una situación así. Entonces, lo que esto está hablando es acerca de la víctima, que aunque piense que las cosas no están haciendo como esta persona pensaba, o que los pastores por alguna razón están retrasando tomar esa decisión, el llamado es esperar y no estar alborotando la cosa. No se va a poner allá afuera con un cartel, ¿verdad? Aquí en esta iglesia están encubriendo las faltas contra las mujeres, las violaciones y todo eso. O voy a ir a hablar hable como habla, ¿verdad? Para denunciar a los pastores. No. O sea, es llamado a esperar en el Señor Jesucristo y no perturbar apresuradamente la paz de la iglesia y abandonarla precipitadamente, porque esa es una manifestación de que está poseído por la incredulidad y está diciendo que Cristo no está presente en su iglesia. Como una instrucción final, todos esos comportamientos y esas actitudes que hemos hablado, hermanos, de que, si me ponen disciplina, pues me voy de la iglesia. O que si un hermano pega contra mí, yo me voy de la iglesia. O que si yo hice algo contra otro hermano, no voy, para no confrontar el asunto, demuestran inmadurez espiritual. Demuestran incredulidad y demuestran orgullo y soberbia. Efesios 4, del 14 al 16 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, porque así actúan los niños, ¿verdad? Cuando jugábamos las potras en la escuela, el dueño de la pelota, si algo no le gustaba, decía, no, pues ya no, me llevo la pelota es mía y ya nadie juega aquí.
Así actuamos muchas veces. Así queremos hacer nosotros también en la iglesia. Entonces Pablo nos dice, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mis hermanos, necesariamente, para que crezcamos en este amor, tenemos que pasar juntos los tragos amargos y difíciles que nos toca, como en cualquier familia de la tierra. Tenemos que aprender a lidiar con nuestros comportamientos difíciles, con nuestros pecados. Y la manera en cómo lo hacemos es confrontándonos mutuamente. Y es fácil cuando uno es el que confronta, pero es difícil cuando uno es el confrontado. Pero tenemos que aprender a tener humildad y amor para recibir la instrucción, sabiendo de que la disciplina eclesial fue dejada por Cristo para nuestra restauración y no para nuestro castigo. El propósito no es exponer a la gente, sino que lograr que la gente se arrepienta, que la gente entienda, que la gente obedezca la palabra del Señor. Pero si alguien consiente en reiteradamente estar desobedeciendo a lo que el Señor nos ha dicho, entonces tenemos que seguir la norma de Cristo para llevarlo hacia la obediencia perfecta en Cristo Jesús y a crecer en su vida espiritual. Amén. Amén. Vamos a terminar entonces orando, hermanos. Voy a pedirle a Robert si puede despedir una oración. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por permitirnos esta noche, Señor, poder reunirnos y poder estudiar tu palabra. Gracias te damos, Padre, porque tú has dejado todas las instrucciones precisas para que tu iglesia no quede a la deriva. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque es importante para el desarrollo de las actividades y de todas las cosas que pueden suceder y que están sucediendo en otras iglesias alrededor del mundo. Gracias te damos por tu amor y misericordia. Y te pedimos, Señor, que puedas guardar a cada uno de nuestros hermanos ahorita que van para sus casas y que puedas darle el descanso debido para sus actividades de mañana. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.